Buenos días. Buen día. Buenos días, profesora. Buen día, profesora. Buenos días, tengan todos. Mi nombre es Irma Grajales, la docente que va a estar a cargo acompañándolos en esta materia de didáctica 2. Muy agradecida con Dios primeramente, agradecida con la institución, agradecida con ustedes por esta oportunidad de poder compartir esta clase en el día de hoy y pues en las próximas sesiones que vamos a tener para culminar la asignatura. Los felicito a cada uno de ustedes por el esfuerzo que están haciendo, por ese entusiasmo que tienen de continuar, de seguir aprendiendo, de seguir avanzando, porque pues en educación realmente nunca terminamos de aprender, siempre se aprende algo nuevo y por eso es una de las cosas pues que me hace feliz compartir con ustedes porque sé que también voy a aprender bastante. Así que pues bienvenidos a la clase de didáctica 2. Como les comentaba, mi nombre es Irma Grajales. Cualquier pregunta, cualquier orientación, pues estamos a la orden. Soy docente. Ya pues tengo mi alguito, no mucho porque nunca terminamos de tener experiencias. Tengo algo de experiencia pues con diferentes grupos en los diferentes niveles de la educación. Así que pues si algo tengo a bien compartirles, con mucho gusto. La materia de didáctica 2, cómo las vamos a estar trabajando. Yo me imagino que ya pues ustedes tienen de conocimiento eso, que va a tener un valor de lo que es la asistencia, un 10%, trabajo en clases, que es un 30%, las asignaciones un 25%, y pues lo que es el trabajo final un 35%, que eso nos va a dar un total del 100% de su nota. Al ustedes conectarse a las dos clases que tenemos pues presenciales, a la entrega de trabajos puntualmente, tienen pues su 100% como quien dice asegurado. Ser puntual en las tareas. Sí, no sé si ya pues algunos han podido entrar a la plataforma, ya están subidas allí las asignaciones, las tareas. Hay una fecha de entrega, aunque tienen pues todavía la oportunidad de entregarlo, pero si ya pasada la fecha lo entregan después, que ahí sí la oportunidad de entregarlo, van perdiendo pues esos pequeños puntitos de lo que es la puntualidad en la entrega de trabajos. El trabajo final también pues ahorita vamos a estar conversando de eso. También pues tienen allí una pequeñita sustentación. Allí en el grupo veo que son 24, 25 estudiantes. Pues entonces, en el tiempo que tenemos para conectarnos, sé que no va a dar por mucho, pero sí entonces podemos hacer un resumen de lo que es ese trabajo en la sustentación y la entrega puntual del mismo. No sé, ¿alguna otra preguntita en cuanto allí a la evaluación? No sé qué más le podría comentar en cuanto a eso. ¿No hay preguntitas? Bueno, ya les dije pues de la conexión para la asistencia perfecta, ganarse ese 10% en lo que es la asistencia. Y bueno, vamos a empezar aquí con un pequeño videito que vamos a comentar entonces, dando inicio a la clase de hoy. Bien, como pudimos ver allí, el video inicia con algo que dice, lo que mueve el cerebro es la curiosidad. Si ustedes observan allí el video, eso fue con lo primero que inició. Lo que mueve el cerebro es la curiosidad. ¿Qué piensan ustedes de eso? Profe, allí, por lo que puedo observar, pues, y en mi opinión personal, o sea, ese video representa muy bien la frase que dice,
que la educación nos vuelve grande, y no grande físicamente, sino pues grande a manera intelectualmente, nos vuelve personas más cultas, más curiosas, con capacidades pues más desarrolladas, o sea, poder adaptarnos a los entornos y demás. Considero que eso es como, o bueno, fue lo que más pude rescatar del video. Ok, muy bien. Muy bien, José. ¿Alguien más? Representa el crecimiento personal, profesora. A medida que vas adquiriendo el conocimiento, la persona va creciendo en conocimiento. Lo que ustedes comentaban exactamente, a medida que vamos adquiriendo conocimiento, vamos creciendo. Así mismo, como dice la compañera, son conocimientos significativos que la muñeca comenzó a conocer y así fue creciendo a medida de cada tarea, de cada problema. ¿Y qué le pasó a la niña? Se hizo otra muñeca. Debemos tener siempre un conocimiento activo en cada materia, no solamente en matemáticas, sino en diferentes materias, para poder entonces saber educar y llevar esos conocimientos a los niños para que puedan entender el significado. Okay, muy bien. Profesora, yo lo vi también desde otra perspectiva. Por ejemplo, si nos ponemos a ver, la primera era solo una muñequita, pero ¿qué sucedió? La otra, bueno, la niña estaba tan distraída en las cosas, bueno, diremos que es entonces esa tecnología, que eran como los juegos de antes que uno tenía, pero ella Claro. se la pasaba tan distraída en eso que se olvidó de lo verdaderamente importante mientras la muñequita sí le hacía las tareas, sí adquiría conocimiento, sí crecía y al final ella tomó el lugar de la niña. Y también me puse a pensar que hay una frase que dice que uno tiene que trabajar por los sueños de uno porque si no va a tener que trabajar pero por los de otro. Entonces me puse a analizarlo desde esa manera. Correcto, muy bien. Es que realmente con un poco de apoyo en nuestra vida, haciendo cambios significativos en nuestra vida, se puede lograr muchísimas cosas para nosotros. Todo lo que ustedes han dicho, excelente, y es así. Cuando tenemos, o sea, si hacemos esos cambios, si no dejamos pues que muchas cosas se interpongan en muchas cosas que nosotros queremos para lograr el éxito, entonces nosotros podemos lograrlo, pero siempre y cuando trabajando con ese esfuerzo, con esa dedicación. Si, como ustedes veían ahí, como ustedes mencionan, si dejamos de esforzarnos, si dejamos de aprender, si dejamos de trabajar, como lo hizo entonces la niña, ¿qué pasó? Ella fue la que fue reduciéndose y en cambio la muñeca fue creciendo. ¿Por qué? Por todos los conocimientos, por todo el esfuerzo, por todo el trabajo que ella estaba realizando. Y así mismo es en nuestras vidas. Con ese apoyo, con ese cambio que nosotros hagamos en nosotros mismos, podemos lograr tener éxito. Solamente tenemos que tener esa confianza en nosotros mismos para poder entonces, pues, lograr ese éxito. Y hablando, pues, de lo que es la didáctica en el nivel superior, nosotros también podemos decirlo que no lo podemos reducir nada más a un simple cúmulo de conocimiento, un simple conjunto de técnicas que vamos a aprender y que vamos a memorizar para lo que es la enseñanza. Tenemos que tenerlo claro que en toda asignatura, en toda, va a ser esa disciplina, va a ser ese desarrollo, va a ser sistemático. Y es por lo cual entonces nosotros, al aprender nosotros en lo que es la didáctica, nosotros vamos a poder transformar y poder entonces hacer la planificación y la dedicación pues a nuestros estudiantes que vamos a tener a cargo. Antes de continuar, yo voy a tomar la lista y empezamos pues con lo que es, vamos a hablar un poquito para que ustedes tengan claro de lo que es los trabajos, el trabajo final. Porque lo que sí, pues el trabajo final
vamos a adelantarlo a pesar de que pues hubiese sido para la última clase, pero la última clase no nos vamos a ver, aquí no nos vamos a conectar. Entonces lo que vamos a hacer es que la tercera clase que sí nos conectamos, ustedes entonces hacen una sustentación. Vamos a pasar la lista y entonces conversamos un poquito sobre eso. Adriana. Alba. Celedonia. Clavela. Daniel. Emilda. Irene. Isaac. Isabel. Presente, profe. José. Presente. Ok, tengo otro José. José Mela. Katia. Presente. Kenia. Magdalena. Milagros. Presente. Naidet. Nainet. Oniel. Presente. Rubén. Presente, profesora. Silvia. Presente, profesora. Steven. Presente, profesora. Víctor. Presente, profe. Jaxianis. Presente. Jason. Presente, profe. Ovamblino. Ok, ¿se me queda alguien que no haya estado acá pues en la lista? Sí, profe, usted no me llamó. Mi nombre es Jessica Jaén Molina. Ok, no la tengo acá en la... Ujú. Jessica Jaén. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Buenos días, profa. Adriana López. Adriana López, ok, muy bien, bienvenida. Ok, muy bien. Vamos a ver allí entonces en lo que son los trabajos y las tareas, pues empezando con hoy vamos a tener un trabajo que es un cuadro comparativo de diferentes definiciones de diferentes autores de lo que es la didáctica y los aportes que ellos han realizado en la educación superior. Este trabajo va a tener un valor de un 15%, pues dentro de los criterios a evaluar está la ortografía, la creatividad, la puntualidad, el contenido y la coherencia que tenga él mismo. Allí está ya pues lo que es la fecha de entrega. Siempre se le da un tiempito más, reconociendo que sabemos que ustedes pues pueden tener algún inconveniente, la señal, o pues puede haber alguna situación, se les da un tiempo más para que ustedes puedan entregar. Tenemos entonces también, tienen que hacer pues para lo que es ya la siguiente clase. Tienen allí todas las tareas subidas e incluso hay pues el ejemplo del cuadro que tienen que hacer. Para la siguiente clase tienen que hacer
pequeño resumen de su opinión con respecto pues a lo que es un autoexamen. ¿Cuál ustedes creen que debe ser el perfil de un docente universitario? Igual allí están pues los criterios de evaluación. Eso también tiene un valor de lo que es el 15%. Tenemos que hacer una pequeña, la siguiente clase, pues vamos a hacer una pequeña investigación y una ilustración de por lo menos 5 estrategias para promover la didáctica superior con sus criterios pues, de evaluación. Una pequeña lectura que tenemos allí en el módulo también, al cual entonces vamos a hacer vamos a leerla, vamos a redactar un análisis de esa lectura y pues a subirla allí en la plataforma y con sus debidos criterios de evaluación. Y por último, pues lo que es el trabajo final, que tiene un valor de un 35%, que es como su examen final, donde tienen que investigar diferentes tipos de estrategias didácticas y presentar un informe con cada una de ellas. Un mínimo de 10 estrategias, debe estar ilustrado, deben tener pues lo que es una creatividad. Yo sé que ustedes son muy creativos en eso. Van a tener la creatividad, la ortografía, presentación, allí es la presentación pues del mismo, la puntualidad en la entrega y el contenido de las estrategias. Deben ser por lo menos 10 estrategias didácticas en las cuales ustedes van a poder pues tener la oportunidad de investigar, de trabajarla y presentar el informe. Ok, la sustentación, la presentación son 2 horas. Tenemos pues ustedes son 25 estudiantes, entonces vamos a hacer una presentación de 3 a 5 minutitos. Así que va a ser una presentación corta donde ustedes pues con la creatividad van a hacer pues un resumen para lo que es la sustentación el día, debe ser entonces la tercera clase, estamos hablando del 8 de marzo. Sí, porque la última sería el 15, así que para el día 8 de marzo. ¿Preguntitas en cuanto a eso? En cuanto a la asignatura, algo pues que no tengan claro todavía. El trabajo es individual, profesora. Sí, individual. El trabajo individual. Y la presentación. Ajá. Se pueden ampliar conocimientos más allá de lo del módulo, ¿verdad? Claro que sí. Es que en todas las actividades, en todas las que tengan allí, ustedes pueden poner aportes fuera del módulo porque el módulo no está muy amplio. Así que ustedes pueden tener la oportunidad pues, de ampliar mucho, mucho más. Profe, el tema de la sustentación, ¿cuál es? Es ese, el informe de los tipos de estrategias didácticas en lo que es el nivel superior. Mínimo 10 estrategias. Ese mismo es el tema de la sustentación. Usted busca las estrategias, pues, y se presenta un pequeño informe en cuanto a eso, y ese mismo va a ser entonces la sustentación. Tenemos, hoy en día, gracias a Dios, pues contamos con muchas herramientas para lo que es la sustentación. Recuerden que deben subir todas las tareas, todas las asignaciones, la sustentación, incluso si usted utiliza, vamos a suponer, no sé, vamos a poner que Canva, usted utiliza Canva para hacer la presentación que usted va a hacer. Debe estar allí el link del trabajo donde usted lo hizo para poder entonces hacer la respectiva evaluación. Y siempre he dicho, ustedes tienen entonces, como quien dice, sus pruebas de que usted entregó su trabajo, de que usted hizo su trabajo, y pues me facilita a mí también el trabajo para lo que es la
evaluación y así no tenemos inconvenientes de que sí, profesora, yo le sustenté, pero bueno, la profesora de repente se le olvidó y no se acordó que usted sustentó. Entonces, todos los trabajos, lo que nosotros hagamos aquí, subirlo a la plataforma y ahí ya están sus pruebas, están sus evidencias del trabajo realizado. Profe, solamente se sube el link, o sea, no, de pronto no se descarga la presentación y se envía a la plataforma. Si usted la descarga, es hasta mucho mejor, porque ahí está la misma presentación. ¿Qué pasa? A veces con el link, si no tenemos el cuidado de copiarlo y de colocarlo bien, a veces entonces no abre. Cuando lo voy a abrir, entonces hay alguna complicación. Ya pues en otros grupos anteriores me ha pasado que tengo que estarle escribiendo y que no, mire que el link no abre, que no, entonces es como más complicado. Si ustedes pueden descargarle, mandar la presentación, mandar el trabajo en sí, porque recuerden que de repente en la sustentación ustedes me van a poner más resumido, no sé cómo la creatividad que ustedes tengan, pero sí debemos tener pues lo que es el trabajo en sí entonces, porque allí la indicación dice presenta un informe con cada una de ellas. No sé si la sustentación, pues la presentación la van a hacer completa con toda la información que tengan allí, todo el contenido, o solamente pues algo más resumido. Así que ya ese queda a creatividad de ustedes. Sí, profe, ahí lo único que sería como enviarlo en PDF, porque si se envía el mismo documento de Canva pesa mucho, entonces uno no puede subir. Exacto, es que la mayoría de los trabajos en todo, lo mejor es subirlo en PDF. En todos los trabajos, entre PDF es lo más práctico. Profesora, ¿necesariamente tiene que ser en Canva? No, ese fue un ejemplo que yo les di. Yo solamente por decirlo así, pues que de repente ustedes me dicen que no, que vamos, porque yo les hablaba de que hay diferentes herramientas para poder trabajar pues lo que es la sustentación para ese día. Y mencioné Canva como un ejemplo, no necesariamente tienen que hacerlo allí. Por eso es que aquí en las indicaciones no especifica ninguna herramienta, es a creatividad de ustedes. El PowerPoint también, ¿verdad, profe? Claro que sí. Ajá, dígame, Jaxian. Para recordarles, bueno, un datito a los compañeros, porque a veces se nos olvida, porque a mí me ha pasado, cuando subimos el enlace de Canva, debemos recordar que lo tenemos que poner público, porque muchas veces está privado y las otras personas no lo pueden ver. Exacto, por eso es que comentaba el compañero que de repente si lo descargan es hasta más práctico porque ya lo suben pues descargado y ya entonces, porque sí, como dice la compañera, a veces ha pasado que si no lo ponen público, entonces tengo que estarles escribiendo o sea, se les atrasa aún más también lo que es la evaluación de ustedes por pues todos esos pequeños inconvenientes. Así que tener cuidado a la hora de lo que si vamos a subir el link o si de preferencia pues subir lo que es la misma presentación, el mismo trabajo en sí. Bien, entonces empezamos a hablar de lo que es la didáctica. Por allí tenemos un videito, pues que ustedes van a tener la oportunidad de verlo, que nos habla de Juan Amos Comenio. No sé, ya de repente lo han escuchado en alguna otra clase. ¿Han escuchado hablar de Comenius? Sí, es padre de la didáctica. El padre de la didáctica, exactamente. Su obra magna, su obra fue la didáctica magna. Y es pues, uno de los más utilizados en lo que es la didáctica. La didáctica en sí constituye una disciplina pedagógica aplicada. Tiene sus fundamentos epistemológicos, tiene categorías propias, tiene principios que siempre van a ser orientados a esa formación profesional. Ya como ustedes pues han escuchado hablar de Juan Amos Comenius, él proponía
esa enseñanza como un proceso organizado, como ese proceso gradual, como ese proceso universal. Y pues nos plantea este pensamiento donde nos da esa idea de que la enseñanza puede ser pensada científicamente. La enseñanza pensada científicamente. Muchas veces uno se hace como que esa pregunta y de repente uno ve tan amplio la educación. Y hoy en día la educación en todos los niveles nos presenta como esos pequeños retos. Retos que como educadores nosotros tenemos que ver la forma de nosotros buscar enfrentarlo, buscar solucionarlo y darle una solución, darle una respuesta a esos retos con nuestros estudiantes. En todos los ámbitos, porque uno de repente dice, bueno, puede ser que de repente en primaria es más sencillo, secundaria, nivel universitario. No, en todos los niveles hay pequeños retos, quizás unos un poquito más, un poquito menos, pero hoy en día entonces esa educación nos está retando a los que estamos pues al frente de un aula de clase. Y en cuanto a lo que es el nivel superior, la didáctica adquiere pues ese pensamiento específico que se orienta a lo que es la formación profesional. Allí es que va a integrar entonces lo que es docencia, investigación y esa extensión. Cuando hablamos de esa extensión, o sea, debemos lo que es ampliar. Nos va a exigir un pensamiento más crítico, una producción de conocimiento, se va a articular en lo que son esos campos o disciplinarios específicos de cada una de las áreas que nosotros pues estemos involucrados. Ahí estamos hablando entonces de lo que es esa didáctica superior. Y pues tenemos varios teóricos en lo que es la didáctica, que podemos hablar entonces de Tyler, que nos hablaba de ese principio básico de lo que era el currículo. Está Bloom, que es muy mencionado y lo conocemos y lo repetimos y lo vamos a utilizar. Esa taxonomía de Bloom la vamos a utilizar a nivel de toda nuestra planificación en los diferentes niveles. Vamos a utilizar porque pues ahí nos hablaba de los objetivos. Bloom se enfocó en hacernos pues esa distribución de lo que era para la realización de los objetivos educativos, de los objetivos de clase. Se especializó en él. También tenemos a Vygotsky, que pues nos habla de la teoría socioemocional, sociocultural. Está Ausubel también, quien pues se enfocó mucho en lo que era el aprendizaje significativo, esa gran importancia de lo que es el aprendizaje significativo. Y también tenemos entonces a Paulo Freire, que nos habla de esa pedagogía crítica, que hoy en día es tan importante enseñar a nuestros estudiantes a tener ese pensamiento crítico, con muchas cosas que suceden y a veces participamos en diferentes actividades o no participamos en diferentes actividades debido a que entonces de repente no tenemos ese pensamiento crítico, un pensamiento responsable de por qué están sucediendo las cosas, para qué suceden, por qué suceden, cuáles debe ser mi pensamiento, pero ese pensamiento entonces con un juicio crítico. Y pues entonces la didáctica se convierte en una disciplina científica. Siempre va a tener como objeto de estudio ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre, cuando hablamos nosotros de educación, cuando hablamos nosotros de nuestra posición, con cada uno de ustedes son educadores, ya tienen pues de repente una licenciatura, tienen un profesorado, están continuando con este técnico. Entonces, siempre cuando nosotros hablamos de ser educadores y hablamos de esta asignatura como tal de la didáctica, siempre va a tener como objeto el proceso de enseñanza, aprendizaje. ¿Por qué habla de ese proceso? Porque no va a ser algo que nada más está enmarcado. Esto es ley, esto es lo que se hace. No, es un proceso de enseñanza. Todo va a ir paso a paso. Todo tiene una intención, todo está organizado y sistematizado. En cuanto a lo que es la didáctica, va a tener una fundamentación teórica, una organización metodológica, va a tener una evaluación sistemática
se va a contextualizar en nuestro medio, en lo que es lo sociocultural, también tiene que estar contextualizado. No podemos hablar en sí de educación lo mismo con un grupo de estudiantes de diferentes áreas. En lo que es la educación, tiene que estar contextualizada. Si no lo hacemos así, entonces no estamos haciendo nada, porque solamente vamos a memorizar y vamos a meterle a nuestro estudiante, esto es así, pero entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando, hoy en día se habla de proyectos interdisciplinarios, se habla de que sean personas, pues cuando nosotros pasen por nuestras manos, nuestros estudiantes, debemos buscar la manera de que ellos, así sea que sea un año, que ese año sean estudiantes que cuando salgan de allí, el conocimiento, la asignatura o las materias o lo que ellos tengan que pasar por nuestras manos, ya ellos salgan preparados para un siguiente nivel, preparados para hacer algo diferente, que tengan conocimientos más allá solamente que de una asignatura. En lo que es la didáctica, tiene que estar esa fundamentación teórica, porque no podemos dejarla. La teoría no podemos dejarla. Tenemos que tener una organización metodológica para todo nuestro proceso de enseñanza, aprendizaje. Debe haber una organización metodológica para poder hacerlo correcto. Y por ende, como nosotros tenemos esa planificación, tenemos esa metodología que vamos a organizar, tiene que haber una evaluación sistemática. Y esa evaluación, pues yo me imagino ya ustedes se ha podido conversar de eso, han podido tener la experiencia con eso, de que en toda la evaluación nosotros vamos a poder conversarlo de lo que es la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Y no podemos dejar pues nuestra contextualización, porque no podemos evaluar lo mismo en todos lados. Se pueden dar, existe un currículo, existe un plan de enseñanza, existe un plan donde vamos a pues se nos presenta, pero eso no quiere decir que eso tenga que ser un marco de hierro para nosotros enfatizarnos en esa enseñanza y vamos a decir, esto es lo que se va a enseñar y esto es lo que vamos a dar. No, sí se tiene que dar, porque obviamente nuestros estudiantes tienen que tener conocimientos específicos para poder ir avanzando de nivel. Tienen que tener esos conocimientos específicos. Pero, ¿quién va a tomar el rol? ¿Quién va a tomar, como quien dice, el control de cuándo lo aprenden, en qué medida lo aprenden, cuánto avanzamos? Es cada uno de nosotros, es la que va a tener. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos a un nivel, empezamos a hacer esa diagnóstica, empezamos pues a hacer hacer esos pensamientos, hasta dónde dan, qué es lo que tienen y de dónde yo voy a empezar. Entonces tenemos el control y por ende, como decía, lo tenemos que contextualizar a nuestros estudiantes. Allí ustedes se van a poder dar cuenta. Y no estamos hablando solamente en un nivel, decimos primaria, secundaria o universidad. En todos los niveles, nosotros poco a poco nos vamos a ir dando cuenta hasta dónde eso. Puedo seguir, puedo avanzar, tengo que esperar, tengo que parar aquí y enfocarme más en esto. Es aquí donde entran todos estos teóricos y está allí entonces, como mencionábamos, a Ralph Tyler, que son principios básicos del currículo, que es un modelo racional de planificación basado en esas preguntas. ¿Qué decía Tyler? Tyler fue el que fundamentó esas preguntas para que se hiciera una planificación que tuviera objetivos, que tuviera las experiencias, que tuviera la organización, que tuviera una evaluación. Porque si bien es cierto, nosotros, la evaluación, no, cuando hablamos de evaluación, no tiene que tener solamente una nota. Sí, necesitamos las notas. Eso no podemos dejarlo porque, bueno, el sistema nos enseña que si no hay una calificación, una nota cuantitativa, entonces no pasamos el nivel. Entonces, pero ¿qué decía Tyler? Tyler se enfocó en más que todo, es que esa planificación que nosotros hagamos siempre esté basada en los objetivos y que ese objetivo, ¿cómo se va a lograr? A través de la experiencia, a través de una organización de actividades y por ende esa evaluación. Todo esto va a ser a través o va a contribuir
en nuestro sistema del proceso educativo, en nuestra sistematización de lo que es la enseñanza. Tyler fue muy criticado, cuando él sacó este modelo, él fue muy criticado porque se pensaba pues que había, era como lineal, era muy lineal toda esta planificación. Se le criticó, pero a pesar de eso, eso nos permitió dentro de lo que era la enseñanza, pues estructurarla, tener una estructura de lo que era la planificación. Y que fuera entonces ese proceso, que fuera coherente, que fuera evaluable, que llevara a un fin, a lograr los objetivos. A pesar de que se hablaba de que algo era lineal, entonces pues poco a poco se fue entendiendo que nos llevaba entonces a que ese proceso de enseñanza-aprendizaje pues tuviera una estructura y que a la vez permitiera esa evaluación coherente, de lograr los objetivos, porque a fin de cuentas todas las asignaturas que tengamos en nuestras manos tienen que tener un objetivo. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Para qué lo buscamos? ¿Qué nosotros queremos que nuestros estudiantes logren? Y entonces, pues, vemos aquí, como le mencionaba, hay otros autores, hay otros teóricos que también se enfocaron, y a partir de ellos, entonces, es que nosotros empezamos a trabajar lo que es esa didáctica. Bien, hablando un poquito aquí, tenemos entonces una pequeña diagnóstica que quiero pues escuchar sus comentarios. Vamos a verla aquí, se las voy a presentar en pantalla para que entonces ustedes puedan hacer sus aportes. Quiero escuchar qué aportes tenemos nosotros sobre la didáctica. Ya les comparto. Les doy unos minutos para que pues puedan responder las preguntitas y ahorita las comentamos. Y tenemos allí pues las 4 preguntitas. ¿Cómo define el término didáctica? ¿Tendría relación la didáctica con el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel superior y por qué? ¿Cuál sería la aplicabilidad de la didáctica al proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel superior? Y pues el nombre de la teoría relacionada con la didáctica. Profesor, ¿lo quieren en un documento o cómo? Vamos a comentarlo. Usted lo puede de repente tener allí, pues, y vamos a comentar expresar pues lo que es nuestro comentario, nuestras opiniones. Hola, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede decir algo? Sí, estamos desarrollando lo que es las preguntitas de la prueba diagnóstica. Tenemos que ir en algún lado, profesora. La estamos compartiendo en pantalla. Sí, sí se ven. Buenos días, profe. Usted disculpe, lo que pasa es que en el área donde yo vivo no había fluido eléctrico y acabo de entrar.
Ajá, ok, muy bien. ¿Su nombre es? Flavela Ellington. Ok, muy bien, bienvenida. Profesora, una consulta. Nosotros tenemos que escribirlo, tenerlo en la mano y después decirlo, pero es que no se ve bien, no se ve bien la pantalla, no sé. Ok. Vamos a... Voy a ampliársela para ver. Profe, yo creo que ahí más o menos estamos listos. Bueno, yo. Sí, no se preocupen. Recuerden que solamente es una diagnóstica para ver hasta dónde tenemos entonces pues conocimiento de lo que es esa didáctica. Ya puedo comenzar, profe. Ok, muy bien. El término de didáctica es yo digo, a mi parecer, que es la forma y la metodología de la enseñanza a un alumno, pues, lo que uno usa o lo que uno aprendió para enseñarle a los alumnos sobre lo que uno le enseña, cualquier clase que sea matemática, español, ciencias naturales, en lo que sea, pues son las formas de la enseñanza. Ok, muy bien. ¿Alguien más? El término de didáctica. El término de la didáctica nos indica que es el arte de enseñar de una manera eficaz, utilizando lo que es la estrategia y metodología didáctica, con actividades lúdicas para que el aprendizaje sea efectivo. Muy bien. También podríamos decir que la didáctica, aparte de ser la ciencia que estudia, el cómo enseñar también nos da las herramientas, métodos y estrategias y sugerencias para que podamos enseñar al estudiante de forma asertiva, para que el mismo comprenda con aprendizajes significativos, que busquemos diferentes estrategias para mirar por diferentes ángulos. Incluso ahora hay actividades divertidas que podemos impartir en el salón de clase para que los estudiantes, mientras se diviertan, vayan aprendiendo. Todo eso se utilizará gracias a la didáctica. Ok, muy bien. ¿Qué relación existe entre la didáctica y el proceso de enseñanza a nivel superior? ¿Existirá esa relación? Pues sí, profesora, porque a nivel superior la didáctica es la que prepara a los futuros docentes para que se pueda apropiar, ¿verdad?, de las diferentes teorías de aprendizaje que existe, utilizando, ¿verdad?, lo que es la didáctica para hacer que la clase sea amena, ¿no?, a través de técnicas y estrategias apropiadas para que los estudiantes entonces puedan lograr ese aprendizaje que uno se propone que tenga como meta. Ok, muy bien. Entonces, Profe, ajá. sí Sí. tiene relación. Pues como la misma pregunta nos dice, la didáctica se relaciona con el proceso de aprendizaje, enseñanza, ya que por medio de esta se implementan nuevas metodologías y estrategias de enseñanza, lo que facilita para que el aprendizaje del estudiante mejore de forma significativa y en el conocimiento adquirido en clase. Ok, muy bien. Entonces, sí hay esa aplicabilidad entre la didáctica y el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel superior. Pues considero que sí, porque entre sus aplicabilidades de pronto pues nos puede dar un
un diseño curricular en el cual, ya sea que vayamos a ejercer, podamos aplicarlo y también en el momento como estudiantes, pues nos podamos apegar a eso. Creo que también tiene bastante relación con lo que mencionaba hace un momento de tener un objetivo de aprendizaje, ¿no? Porque ya con eso, pues vemos a dónde queremos llegar y se busca la manera de llegar, pues aplicando las técnicas de aprendizaje y si es pues a la hora de enseñar las técnicas de enseñanza para, o sea, y todo eso teniendo en cuenta pues que todos los estudiantes no aprenden de la misma manera, sino aprenden de una forma distinta. Es correcto. Ok, entonces quiere decir que sí hay esa aplicabilidad en lo que es la enseñanza superior. Es allí entonces donde vemos que se aplican esos procesos, donde nosotros vamos a tener, si no tenemos claro el concepto de lo que es la didáctica, entonces no vamos a tener claro lo que es la planificación. Teniendo nosotros claro ese concepto en qué se basa la didáctica, nosotros vamos a poder estructurar nuestros objetivos de aprendizaje, vamos a poder tener los contenidos claros, vamos a poder presentar estrategias metodológicas. Cada una de las actividades, a veces uno muy sencilla que ve una actividad, pero de repente una actividad que tenga un X profesor o profesora, esas son estrategias. Son metodologías que se buscan de una manera mucho más práctica, una manera diferente de poder entonces obtener el conocimiento. Esto también tiene que ver en lo que son las actividades, en las evaluaciones que se hagan, en las diferentes evaluaciones que siempre pues vamos a tener en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a tener esas diversas evaluaciones. Entonces nosotros podríamos resumir que esa didáctica es la que se va a encargar o va a presentarnos a nosotros todo lo que son los métodos, las estrategias, las técnicas, todo lo que interviene en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pasa? Muchas veces la confundimos y creemos que la didáctica solamente va a intervenir en lo que es esa educación básica. Muchas veces creemos que, no, pero para la educación básica. Pero en sí la didáctica tiene tanta igual o tanta importancia como lo que es la educación superior. O sea, que quiere decir que es como una preparación para nosotros poder entonces enseñar y mucho más en lo que es la educación superior, en ese nivel universitario. Nos va a planificar, pues nos va a orientar a esa planificación estratégica de las clases, la organización de esos contenidos. Bueno, ya mencionamos pues mejorar el proceso de evaluación y sobre todo que haya un aprendizaje significativo y crítico. Debe existir ese aprendizaje significativo y crítico. Ahora bien, si nosotros hablamos ya en lo que es ese rol del docente como en lo que es el nivel superior, ya entonces recordamos allí que el rol del docente va a pasar a ser diferente de lo que es el rol en los niveles pues básicos. Ya va a pasar. En lo que es la educación superior, ya el rol del docente solamente va a ser una guía, un orientador, buscar estrategia donde el estudiante entonces pueda obtener ese aprendizaje. Cuando usted invierte su vida en las manos de Jesús, usted deberá. Sin esa didáctica nosotros podríamos limitar nada más lo que es la enseñanza a transmitir información, a transmitir contenidos. Y lo que busca la didáctica en sí es que sea ese proceso formativo integral. Cuando hablamos de integral, ¿qué les son ustedes cuando hablamos nosotros de esa parte integral, de ser ese proceso de enseñanza-aprendizaje de manera integral? Un aprendizaje completo, profe. Un aprendizaje completo. Que no sea solamente conocimiento, que sea también en lo práctico. Cuando nosotros hablamos muchas veces, decimos que un estudiante o una persona, después que sale de un nivel superior, ya pasó desde el nivel básico, su primaria, su secundaria, un nivel superior. Cuando nosotros decimos un estudiante debe salir, una formación integral, después que pasa ya a la universidad, ya debe ser una persona capaz de desenvolverse
en este mundo amplio, porque de verdad que ahora pues hay muchas situaciones, hay muchas cosas, entonces la persona debe ser capaz de tener un desenvolvimiento en todos los ámbitos. Entonces es por eso allí que de repente pues ustedes van a ver por allí, en la formación que están teniendo ahora, ustedes van a llegar a un momento en que de repente pues no se va a hacer una sola, estamos hablando de la formación en lo que es la didáctica, pero van a trabajar de repente, en algún momento van a llegar a trabajar donde el estudiante tiene que tener lo que es esa planificación, esas estrategias que se le van a integrar allí también, otros roles que no sea nada más obtuvo el conocimiento, ya sabe sumar, restar y multiplicar, sino también el desarrollo del pensamiento crítico, sino que sea capaz también de desarrollar un proyecto, que sea capaz de desenvolverse pues en lo que es hablar, en lo que es trabajar, en lo que es desarrollar también la parte práctica. La didáctica interviene, también está conectada allí a lo que son entonces esas estrategias metodológicas que todo docente pues tiene que tener. ¿Y dónde se van a ver aplicadas en ese nivel superior? Por ejemplo, una actividad que nosotros podamos poner es una resolución de problemas, un aprendizaje basado en problemas. Se le presentan diferentes problemas y el estudiante debe ser capaz de hacer ese estudio de un caso que se le presente. Puede ser capaz de dar lo que ustedes podemos decirle un ensayo, ya dar su opinión más abierta, más de manera más crítica. No que de repente en el nivel primario podemos contestar una pregunta porque la que copiamos un tema, tenemos un contenido y se le hizo una pregunta tipo cuestionario. Pero ya en un nivel superior el estudiante es capaz de repente de hacer un ensayo, de tener un debate académico, de tener pues una propia opinión. Y es allí entonces donde se puede desarrollar ese aprendizaje colaborativo, ese aprendizaje significativo, cuando nosotros tenemos un ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo aquí en este momento, ¿cómo nosotros podríamos llamarlo? Hablando de una estrategia, de una técnica de aprendizaje. Un diálogo. Ajá, tenemos un diálogo, ok, muy bien. Conversatorio. Ajá, conversatorio. Intercambio de información. Un intercambio de información. Entonces, nosotros podemos decir que ahorita nosotros estamos teniendo un aprendizaje colaborativo. Todos estamos colaborando, cada una de las opiniones que ustedes están dando. Y es una pequeña información que va sumando al conocimiento de nosotros. Y entonces llegamos pues a esa conclusión de que, oye, mira, la didáctica que quizás de repente tenía algo de conocimiento, la ampliamos. Entonces es allí donde interviene lo que es esa didáctica, con esas estrategias metodológicas para lo que es el aprendizaje y el obtener pues los objetivos. La didáctica también va a intervenir en lo que es esa evaluación diagnóstica, formativa, sumativa. Tiene que evaluar los conocimientos teóricos, tiene que evaluar, hoy en día hablamos mucho de competencias. En lo que es la evaluación hablamos mucho de competencias. En la planificación, lo primero que dice, ¿qué competencias? ¿Qué se va a desarrollar? ¿Cuáles son esos indicadores de logro? ¿Cuáles son los indicadores de desempeño que van a tener los estudiantes? ¿Qué tienen que llegar a desempeñar? ¿Cuáles son esas habilidades profesionales? ¿Cuál es ese pensamiento crítico que se va a desarrollar? ¿Hasta dónde los estudiantes tienen la capacidad de investigación? Desde hace un tiempo atrás se habla mucho de los problemas de la lectura, que los estudiantes muchas veces, hablando pues de un nivel básico, los estudiantes no aprenden a lo que es la lectura, que les cuesta mucho. Y creo que si eso no se va desarrollando, que si no se va ampliando, no se va buscando la manera de que los estudiantes de repente se desenvuelvan en esto, ¿qué va a pasar? Es verdad, llegamos a un nivel y muchas veces por ahí lo decimos en forma de broma, no nos gusta leer. Un ejemplo clásico, un ejemplo que todo el mundo utiliza es que muchas veces vamos a un X lugar y a veces la puerta dice abre, jale y estamos empujando o viceversa. Entonces, ¿por qué? Es allí entonces de repente la falta de lectura, la falta de investigación. A veces escuchamos un tema, vamos a suponer que escuchamos una noticia X y no investigamos.
¿Por qué? Porque no desarrollamos esa capacidad de investigación. Hace poco se dieron los seminarios que se da a nivel del Ministerio de Educación, y allí salió todo esto de la tecnología, todo esto de las IA, y sacábamos un tema de que se decía que, por ejemplo, se consume esto de las IAs, ok, muy práctico para nosotros, los que somos educadores, muy práctico, trabajar muchas cosas, muchas actividades, nos da muchas ideas, nos ayuda en la planificación, o sea, nos ayuda. Eso se convierte la IA en una ayuda para nosotros, debemos saberla manejar, pero llegamos a ya salió un tema de conversación donde se decía que al utilizar estas IAs, a veces lo que hace es que contribuye. ¿Cuánto se ha peleado o cuánto se ha hablado, cuánto se ha dicho del calentamiento global, del consumo de energía, del consumo de agua? ¿Y qué pasa al utilizar estas IAs? Lo que se está haciendo es a contribuir más al consumo de lo que es la energía y el agua. Y les decía eso, o sea, lo saco a relación al tema de la investigación, porque de repente muchos se quedaron sorprendidos. Es que comentábamos ahí que a veces utilizamos la guía, empezamos y que por favor, hola, no sé qué, y decíamos en forma de broma que no deberíamos ponerle esas palabritas porque cada una de esas palabras aumentaba el consumo de lo que era la energía y el agua. Y quizás algunos sí sabían del tema, pero otras personas se quedaron sorprendidas. A lo que voy es del tema de la investigación. No estamos acostumbrados. Y a veces escuchamos algo así como eso, que oye, y no nos mueve la curiosidad por investigar y que, oye, yo voy a investigar a ver si eso que se comentó allí es cierto, si es verdad que el consumo de energía se aumenta o se aumenta el consumo del agua por los generadores que tienen que pues trabajar en cada una de estas IA. Entonces, pues allí es donde... ¿Qué pasa con la educación? Eso es lo que tenemos que llevar a que sean habilidades que tengan toda persona, todo individuo debe tener estas habilidades profesionales, estas habilidades de ser capaz de investigar, ser capaz de tener ese pensamiento crítico y que cuando se toque ese tema, mira, yo puedo opinar, yo puedo decir porque ya yo conozco del tema. Que se busque fomentar ese análisis, que se busque promover esa reflexión, estimular la investigación, vincular, que nosotros podamos relacionar esa teoría con la práctica. Eso es importante dentro de la didáctica, eso es lo que busca la didáctica. ¿Y qué va a hacer la didáctica? Nos va a ayudar en todo eso, lo que es cuando vamos a llegar a una planificación. Nos va a llevar también la didáctica hoy en día, ya nos va a llevar a esa innovación educativa. Debemos ser innovadores, capaces, una persona debe ser capaz de utilizar las tecnologías digitales con las que contamos. Debe ser, ahorita mismo nosotros, por ejemplo, estamos en estas aulas virtuales. Hace unos años atrás, cuando llegó la pandemia, quizás no habían muchos educadores preparados para utilizar un aula virtual. Veíamos eso como algo inalcanzable. Veíamos eso como algo difícil de poder desarrollarlo. Pero hoy en día es mucho más práctico entonces poder desarrollar esa innovación educativa y todo eso tiene que ver con la didáctica. Estos recursos que nosotros utilizamos en el multimedia, todas estas metodologías activas, todo eso tiene que ver con lo que es la didáctica. Entonces, podemos decir que esa didáctica es esencial para garantizar una enseñanza de calidad. No es la cantidad, siempre en la educación no debemos buscar la cantidad, sino esa calidad que nosotros podamos obtener, que nosotros podamos transformar esa clase en algo dinámico, algo práctico, algo donde el estudiante pueda reflexionar, donde el estudiante pueda desarrollarse. No de que, bueno, vamos a aprender el concepto de didáctica 2. No, de repente pues hay otras cosas que van surgiendo en la medida que nosotros vamos haciendo. Por ejemplo, aquí en este conversatorio ampliamos nuestro conocimiento.
Fue algo diferente, algo dinámico. Ahí va a haber un pequeño desarrollo integral de cada uno de nosotros. Y pues se desarrolla ese trabajo crítico. ¿Algo más que nosotros podamos comentar en cuanto pues lo que fue la prueba diagnóstica? Bien, en cuanto a lo que es la sistematización, la coherencia interna que tenga la didáctica con lo que es la educación superior, siempre va a alinear, siempre va a buscar conectar esas competencias profesionales con cada uno de los contenidos. Siempre va a haber esa coherencia. La didáctica se va a encargar de que haya coherencia entre los objetivos, las estrategias y la evaluación que nosotros tengamos. Eso incluye lo que es las metodologías y para nosotros en cada decisión pedagógica. En cada grupo que nosotros tengamos, vamos a tener que tener una decisión pedagógica. ¿Cuándo hacemos esa decisión pedagógica? Cuando nosotros tomamos ese rol de decidir qué es lo que podemos continuar, hasta dónde podemos llegar. Va a ser en el momento que nosotros hagamos esa planificación. Es allí donde nosotros, por ejemplo, interviene lo que es la taxonomía de Bloom, Benjamin Bloom, cuando nos estableció esa clasificación de los diferentes niveles cognitivos. Cuando nosotros vamos a desarrollar un objetivo, nosotros nos preguntamos qué es lo que queremos buscar en nuestros estudiantes, para qué o por qué, cuándo queremos nosotros que desarrollen eso. Entonces, ¿qué hizo Bloom en esta taxonomía? Él buscó una clasificación que, dependiendo de lo que nosotros queremos que hagan nuestros estudiantes en cada uno de los objetivos, porque recordamos que el objetivo es lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces clasificó todos estos contenidos cognitivos. Si nosotros queremos algo de conocimiento, ¿verdad? De repente recordar, comprender, aplicar, analizar, enunciar, no sé, todo esto van a estar ahí. Pero si nosotros queremos de repente objetivos más complejos, entonces, asimismo, vamos buscando esa parte al nivel universitario, ya entonces permitiendo buscar entonces esa clasificación que nos da Bloom allí. Siempre, por ejemplo, en el nivel universitario, esa taxonomía de Bloom en niveles ya más altos, más complejos, vamos a buscar ya lo que es el análisis, la evaluación, ya la creación. Ya entonces no tanto es de recordar, no tanto es de comprender, de analizar, sino de buscar ya la producción de estos contenidos. ¿Preguntas hasta aquí? Dentro de uno de los teóricos de la didáctica también está Paulo Freire, que hablaba su pedagogía crítica. Cuestionaba mucho lo que era la educación, como si fuera un banco. Cuestionaba mucho de que la educación fuera algo nada más donde nosotros vamos a sacar. Solamente es algo de que, eso yo lo tengo que aprender. Pero también proponía, por eso es que dice su pedagogía crítica, porque es allí donde él empieza a proponer ese diálogo, esa pedagogía crítica, que no fuera solamente la transmisión de conocimientos pasivos como se daba antes. Solamente los estudiantes escuchan
obtienen el conocimiento. Por eso es que él comparaba la educación esa como si fuera un banco, porque solamente era algo de recibir, recibir y recibir. Para él era importante que se promoviera ese diálogo, que los estudiantes se fueran formando de manera crítica, que fueran transformadores también de ese aprendizaje, que no debe ser algo nada más técnico, sino también entonces que se dé de manera progresiva y de manera entonces donde haya esa evolución, se vaya transformando de manera práctica también, no solamente en teoría, sino de manera práctica. La didáctica integradora parte de esa superación de lo que es una disciplina. Eso es una didáctica integradora. Nosotros allí, pues en parte lo que tenemos que dar dentro de lo que es la didáctica, pues una didáctica integradora a nivel superior. Y entra aquí, por ejemplo, podemos mencionar a Les Vygotsky, que nos habla de esa teoría sociocultural, que es un proceso que lo que él hablaba de que el aprendizaje era un proceso que se relacionaba socialmente, que el conocimiento se construía a través de la interacción. Entonces es por eso que se da ya cuando hablamos de la didáctica a nivel superior, entonces es la parte donde hablábamos hace un momento atrás, de todo lo que nosotros hacemos, las actividades, el diálogo, la conversación, la lluvia de ideas, todo esto. Entonces es, por ejemplo, uno de estos es lo que podemos aprender entonces de Vygotsky, de esa teoría sociocultural para lograr el aprendizaje. Silvia, ¿nos quería comentar algo? No. Ok. Por ejemplo, para Vygotsky, él nos decía que ese conocimiento se construye a través de la interacción. Por ejemplo, nos podemos imaginar en un aula de clases, cuando estamos allí presencialmente con los estudiantes. ¿Cómo nosotros creemos que ellos aprenden más? Si vamos a hacer, por ejemplo, nosotros les vamos a hablar de la reproducción de las plantas. Un ejemplo, hablando de un nivel básico. Le hablamos de la reproducción de las plantas. Nosotros le podemos llevar y le podemos hablar de que sí, que se siembra la semilla, que luego crece y que va echando su brote y que va echando sus hojas. O sea, le podemos hablar de eso. Pero si nosotros hablamos de esa interacción para construir el conocimiento, aprenderán más enseñándoles eso todo un día hablando de eso, o aprenderán más que nosotros les enseñemos cómo reproducir una semilla. Hacemos el laboratorio donde ellos puedan sembrar esa semilla y cada día van viendo cómo va evolucionando. ¿Cuál aprendizaje les quedará más para quizás el resto de su vida? El práctico. El práctico. Entonces era allí donde Vygotsky, ese era un proceso, o sea, hablando eso muy sencillo, no necesariamente eso, o sea, hay tantas cosas que nosotros podemos hacerla de manera y que ellos puedan interactuar o que los estudiantes puedan interactuar para obtener ese aprendizaje significativo. A veces hablamos es aquí donde entra. Hoy en día se está hablando de todos los proyectos interdisciplinarios en los niveles de educación básica. Hoy en día se está hablando eso de los proyectos interdisciplinarios. ¿Es por qué? Porque se está llevando al estudiante en que interactúe. No solamente es de aprendizaje. Se va a hablar, por ejemplo, de los medios de comunicación. Sí, el estudiante va a aprender qué es el teléfono, qué es el radio, pero de repente no va a tener la oportunidad de entender cómo funciona una emisora de radio, por decirlo así.
Si nosotros hablamos en los medios de comunicación, ok, vamos a hacer un proyecto interdisciplinario donde ellos tengan que ver o tengan que hacer, entender cómo funciona una emisora de radio y de repente se hace un proyecto donde ellos van a desarrollar y van a armar toda una emisora de radio y se va a hacer a nivel del colegio, por decirlo así. Para ellos va a ser un aprendizaje creativo, un aprendizaje donde se van a integrar todos los estudiantes, donde van a entender más que aprender solamente que el radio es un medio de comunicación. Pero van a entender entonces cómo funciona la emisora, porque ellos se van a convertir entonces en esos estudiantes que van a ser participativos para desarrollar entonces eso. Y lo van a presentar y ya ellos van a entender y va a ser mucho más dinámico ese aprendizaje. No solamente obtuvo los conocimientos de cuáles eran los medios de comunicación, sino que también sabe cómo funciona un medio de comunicación. Y quién sabe si eso le ayude a mañana más tarde, cuando ya vaya creciendo ese estudiante, ya de repente pueda crear su propia emisora de radio. Quién sabe, uno de los que participó, uno de los que le llenó tanto ese. Entonces, por eso es importante lo que es la didáctica en esta función, hablando de los niveles básicos. Recordamos que la didáctica no interviene solamente en el nivel básico, también interviene en el nivel superior. Todos los aprendizajes se debe construir pues en esa interacción de manera significativa. Así como lo decía David Auspex. Su teoría se basó en lo que era el aprendizaje significativo, donde sostenía pues que todo nuevo contenido, todo nuevo conocimiento debería relacionarse entonces con conocimientos ya previos, conocimientos que ya obtenía. Entonces, ¿qué va a hacer el estudiante? Solamente va a relacionar conocimientos. Ya entonces se va a relacionar esa teoría práctica, ya va a haber un vínculo entre lo que es la teoría con problemas reales. Va a poder construir de manera activa lo que era el conocimiento. Entonces, dentro de esa didáctica integradora, dentro de lo que es el nivel superior, va a estar entonces, vamos a poder tener nosotros un conocimiento a través de proyectos, a través de investigaciones, a través de resolución de conflictos, de problemas. Vamos a llegar a nosotros a tener una reflexión entonces ya cognitiva de nuestros contenidos. Es por eso que entonces nosotros podemos decir que tenemos esa coherencia entre lo que son los contenidos de lo que es los conocimientos, lo que es el procedimiento y la parte de nuestra actitudes o la parte actitudinal. O sea, lo que se aprende, lo que se construye y lo cómo se va a desarrollar. En lo que es esa dimensión, pues, que cognitiva, dimensión procedimental y la dimensión actitudinal. ¿Cuáles son las actitudes? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en mis estudiantes? ¿Que deben ser capaces de qué cosas ya deben ser capaces de realizar? Esas estrategias que promueven la didáctica a nivel superior, ¿qué debe promover? ¿Qué debe responder a qué cosas? Todas las estrategias que se hagan a nivel superior, ¿qué deben promover en nuestros estudiantes? ¿Deben ser capaces de qué? Profe, yo siento que tienen que ser capaces de cambio, porque no siempre la educación se queda de una misma manera, sino que va evolucionando. Deben ser transformados a esos cambios, como dicen. Y ya lo hemos vivido, o sea, como lo comentábamos hace un momento. Aprendíamos de una manera hace mucho tiempo
Nos sentábamos en un salón de clase y solamente obteníamos conocimiento. O sea que en realidad los estudiantes no tenían una autonomía intelectual, no tenían un pensamiento crítico, no eran escuchados. Entonces, en esas estrategias que promueve la didáctica a nivel superior, los estudiantes deben ser capaces de esa autonomía intelectual. O sea, tengo mis propios pensamientos como estudiante, tengo mis propios saberes también, tengo un pensamiento crítico. Y es por ende entonces que se va a dar esa aplicación profesional, porque no solamente los conocimientos. ¿Cuántas veces hemos estudiado algo, hemos aprendido algo y uno después de que lo va a decir y qué pasó? Se nos olvidó. Fue porque nada más obtuvimos el conocimiento escuchándolo. No producimos ese conocimiento, no hubo entonces ese pensamiento crítico a través de eso. Entonces, eso es lo que debe promover todas las estrategias dentro de lo que es la didáctica superior, que haya una verdadera transformación en los estudiantes, que haya un pensamiento crítico y que sean capaces de lograr muchas cosas, que ya sean capaces de identificar, capaz de una capacidad de investigación, y todo eso va a llevar a que a obtener más conocimiento, porque eso es lo que nos pide hoy en día la educación en todos los niveles, que todos los estudiantes seamos capaces, todos los individuos en realidad seamos capaces de buscar más y más y más conocimiento. Que se nos presenta una situación real, un problema, seamos capaces de resolver ese conflicto, de resolver ese problema. Y lo vemos muchas veces hasta en los niños. De repente los niños tienen un conflicto para, de repente, seleccionar su ropa. Hoy en día debemos de que ya desde que los niños empiezan, por decirlo así, que sea capaz de repente que, oye, hoy me quiero poner ese pantalón y ese suéter, que sea capaz de decir eso, que sea capaz de repente si se le presentó algo en su propia casa, algún quehacer, alguna situación en casa, el niño sea capaz entonces de darle una solución a eso. Es de repente nosotros seamos capaces como individuos de tener esa investigación, competencias analíticas, ser críticos y responsables. Ser críticos y responsables, porque muchas veces se cuestiona de que de repente los individuos, muchos individuos están acostumbrados a que se les dé, a recibir, pero entonces ya hoy en día, ¿qué nos pide la educación? Esas competencias. Nos pide, y ustedes van a lograr pues observar que las competencias van a empezar a formarse desde muy niños, porque tenemos las competencias básicas que todo individuo, todo ser humano tiene, que es que desde que nacemos empezamos a tener las competencias básicas como el hablar, el comer, competencias básicas de la vida, del tomar, beber, hablar, de vivir. Esas son pequeñas competencias y es a partir de allí que todo individuo empieza a formarse y luego conforme vamos evolucionando, conforme el individuo va creciendo y va pasando de nivel, nos vamos a dar cuenta. ¿Para qué? Para lograr tener un individuo crítico, un individuo que tenga esa educación de manera integral y ser capaz de desarrollarse y ser capaz de analizar diferentes escenarios profesionales, que pueda desarrollar juicios críticos y que tenga fomentado una argumentación que sea realmente de ayuda y evolución a nuestra sociedad. Por allí comentaban de que de repente la IA nos va a ganar, la IA no nos puede ganar. Por ahí comentaban de que yo escuché una vez a una persona que decía de que sí, que con nuevas tecnologías, que vienen los robots y que vienen no sé qué. Todas estas inteligencias artificiales necesitan del ser humano para ser trabajadas. En realidad no pueden, ellas no tienen autonomía, pero nosotros como seres pensantes sí lo tenemos, pero necesitamos entonces ser transformados nuestro propio pensamiento para sí mismo ayudar a otros pues a transformar ese pensamiento. Entonces podemos concluir que la didáctica a nivel superior es esa disciplina científica aplicada
que tiene que tener esa coherencia curricular. Siempre va a estar pues la coherencia entre los objetivos, las actividades, la planificación, que siempre va a estar integrando lo que es la parte teórica, la parte práctica, la parte de investigación. ¿A través de qué? De promover esas estrategias, esas dinámicas activas, esas dinámicas reflexivas para formar profesionales críticos y competentes a nuestra sociedad, a ese mundo tan globalizado que tenemos hoy en día. Debe ser capaz entonces de formar profesionales críticos y competentes en el mundo en que vivimos y que va cambiando día con día. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. Oh, claro. Sí, bien. Entonces, pues les queda de tareita por ahí, de trabajo, realizar el cuadro comparativo entre las definiciones de los diferentes autores sobre lo que es la didáctica y sus aportes a la educación superior. Y pues ya todas las demás actividades también están activas allí en la plataforma. La siguiente clase pues no nos conectamos, no nos vemos, pero ya está activa pues ya lo que es en sí las asignaciones. Y allí mismo también pues en la plataforma también tienen mi número para lo que es cualquier preguntita, cualquier interrogante que yo pueda responderles. Bien. Bueno, ya son las 12 y 1 tengo acá. Nos vamos a despedir. Me gustaría que cada uno de ustedes se despidiera con una palabra que los motive a ustedes cada día. No es un pensamiento que de repente es algo de educación, no. Yo lo que quiero que sea una palabra como por decir, bueno, yo les voy a decir la mía. Que ustedes todos los días se digan esa palabra para animarse. Por decirlo así, yo cada día digo, ser fuerte y valiente. Esa es una palabra de ánimo. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes se despida con una palabra así de que cada día ustedes se miren al espejo y ustedes dicen, yo sí puedo, yo soy grande, yo soy valiente, no sé, algo que ustedes cada día se motiven con esa palabra. Y vamos cerrando entonces pues lo que es la clase de hoy. Perseverante, profe. ¿Perdón? Perseverante. Perseverante. Muy bien. Solidario. El esfuerzo de hoy Que el será día el de hoy éxito de sea mañana. mejor que el de ayer. Ok, muy bien. Cada día Nunca aprendemos te algo rindas. nuevo y eso nos hace más fuertes. Muy bien. Ser Demuestra que sí solidario. puedes. Perdón, es que hablaron los dos a la vez, no lo escuché. Demuestra que sí puedes. Demuestra que sí puedes. Steven, es que no Ser le escuché. solidario. Ser solidario. Muy bien, eso es importante en nuestra sociedad. Los demás, Nunca te rindas. Que tú puedes. nunca te rindas. Ser empático. Ok, ser empáticos. Profe, Profe. con el esfuerzo todo se logra, profe. Con esfuerzo todo se logra. Exactamente. Yo diría, supera tus límites. Supera tus límites. A veces nos limitamos tanto que creemos que no podemos lograr muchas cosas. Confía en Dios porque Él te ama. Confía en Dios que Él te ama. Si no lo tenemos a Él, no tenemos nada, definitivamente. Buenos días a todos, mis saludos y respeto. Daniel Enríquez, en este momento les saludo a todos. Soy nuevo en el grupo y mi mensaje sería gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por todo. Perfecto. Ok.
Voy a llamar a los que no tenían registrado pues la asistencia para ver si Disculpa, mi palabra es construye tus sueños con la ayuda de Dios. construye tus sueños con ayuda de Dios. Muy bien. Celedonia. Irene. Presente, profe. Ajá. Isaac Clara. José Mela. Katia ya me dijo ¿verdad? Sí, aquí estoy, profe. Ajá. Por acá tampoco tenía Kenia Costa. Magdalena Morales. Nainet Giselle. O Bamblino. Ok. Muy bien, entonces por hoy damos por culminada pues nuestra sesión. Que el Señor pues siga, nuestro Dios siga dándoles esa gracia, esa sabiduría, siga bendiciéndolos, proveyéndoles en su vida, en la de su familia, muchas bendiciones y que pasen pues una excelente semana. Amén, bendiciones. Chao, Profesora. profe, bendiciones. Amén. Profesora, disculpe que le interrumpa. Yo soy nuevo en el grupo, Daniel Enríquez. Sí, dígame. Sí, es que escuché que estaba mencionando obviamente a los presentes, pero obviamente mi nombre no lo mencionó. Yo soy nuevo en el grupo. Sí, es que le tomé allí la asistencia cuando usted dio la palabra que estábamos dando al final. Ah, ok, Entonces ya yo le gracias. puse como presente, sí. Gracias, profe. Quiero ponerme al tanto de las tareas pendientes. Ah, ok. Y por qué medio podría enviársela. Por favor, si me lo permite, por favor. Sí, claro. Todas las tareas están ya subidas allí en la plataforma. Perfecto. Por lo que es las tareas. Incluso allí hoy trabajamos lo que era un diagnóstico de lo que era la didáctica. También está allí en la plataforma. Les queda como tarea lo que es un cuadro comparativo. Correcto, ya escuché. Ajá, el módulo está allí. Y bueno, no sé si escuchó la parte del inicio, hablamos de que en la tercera sesión es el trabajo final, pero la cuarta sesión pues no nos conectamos. Entonces en la tercera sesión, la tarea que tienen allí, ustedes me van a hacer pues una pequeña sustentación de 3 a 5 minutos. Pueden utilizar cualquier herramienta pues para la sustentación. Ok, Word o Canva o Sí, la que sea. exacto, la que sea, la que ustedes tienen ahí, pues ustedes lo trabajan a creatividad. Perfecto. ¿Y las tareas enviadas también por Word o por Canva? Otra. Sí, cualquiera que ustedes utilicen. Ahí están. Perfecto. Sí, ustedes nada más. Lo que sí que les hablaba era que si en caso tal, pues a veces se tiende a enviar lo que son los links. Por ejemplo, si usan Canva o usan otra, me mandan el link. Entonces, a veces si no tenemos cuidado, pues de repente no se abre o no lo copiaron bien. Entonces, para no tener esta complicación, pues revisar bien o descargarla y ya pues la envían. Perfecto. Profe, otra consulta. Disculpe, ¿podría enviarse por QR? Sí, sí. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Le agradezco la atención. Con mucho gusto, a la orden. Ajá, muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Profesora, disculpe que antes no pude consultar. El trabajo final, para ese solo se entrega un archivo, digamos, si hago presentación, solo la presentación, o también incluye el trabajo escrito.
Ajá. Si en la presentación está completo con toda la información, usted puede nada más la presentación, pero si de repente en la presentación, porque a veces resumimos, ¿verdad? En la presentación solamente ponemos, entonces preferiblemente que me mande mejor el informe. Ok, está bien, profesora. Sí, gracias. Que tenga buenas tardes, bendiciones a todos. Amén, muchas gracias, igual, bonita tarde. Profesora, entonces la presentación sería el próximo clase, sería el 8. Sí, correcto, el día 8 de marzo. Ok, gracias, que tenga buena tarde. Muchas gracias, igual. Ok, que pasen una bonita tarde y estamos a la orden.